Esto sucedió hace un tiempo, pero todavía me molesta hasta el día de hoy. Era el año 2016, y mi esposo, de 28 años, y yo, de 22, nos estábamos mudando a una casa de alquiler. Yo estaba embarazada de 6 meses y estábamos emocionados de mudarnos a una comunidad agradable, ya que antes habíamos vivido en una zona bastante peligrosa de la ciudad. No sabíamos mucho sobre esta casa de alquiler, excepto que estaba en un buen distrito escolar, en una zona de baja criminalidad y dentro de nuestro presupuesto. Pasó el tiempo sin ningún problema, y pronto nació nuestro hijo. Su nacimiento fue normal y durmió bien en el hospital. Todo esto cambió cuando lo trajimos a casa. La primera noche en casa fue horrible. Cada vez que lo poníamos en su cuna, gritaba, y no estoy hablando de un llanto normal de tengo hambre o necesito un pañal nuevo, sino un verdadero grito, como si estuviera en dolor. Mi esposo y yo tuvimos que turnarnos por la noche, de modo que uno pudiera estar con él mientras el otro dormía un poco. Mi turno siempre era el segundo y empezaba alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Intentaba dormir lo mejor posible, pero poco después del nacimiento de mi hijo, comencé a tener horribles pesadillas. Soñaba todas las noches que mi hijo estaba siendo lastimado o que me necesitaba y yo no podía llegar a él. En mi chequeo de 6 semanas, le conté a mi obstetra y ella creyó que estaba teniendo ansiedad posparto, así que me recetó algunas medicinas y recomendó que viera a un consejero. Pasaron las semanas desde que comencé la medicación y el asesoramiento, pero seguía teniendo pesadillas, y mi hijo seguía gritando toda la noche. Su pediatra nos dijo que era cólico y que solo teníamos que esperar. Todo cambió cuando cumplió 3 meses. Su grito continuaba, pero comenzó a ser durante todo el día, en lugar de solo por la noche. Mis pesadillas se volvieron mucho más específicas. Una noche soñé que entraba en la habitación de mi hijo y él estaba en llamas y gritando. Aunque estaba en su habitación, mis pies estaban atascados en la entrada de la puerta. No podía moverme ni hablar. Solo podía ver a mi hijo gritar de dolor. Me desperté gritando e hiperventilando. Mi esposo corrió a nuestra habitación e intentó consolarme. En los días siguientes no pude dormir. Pasaba la mayor parte del día en el trabajo y las tardes sentada en mi porche delantero hablando con mi vecina. Era la anciana más dulce, que había vivido en este vecindario desde que se construyó en los años 70. Supongo que pudo notar que algo andaba mal y me preguntó si estaba bien. A regañadientes, le conté cómo se estaba comportando mi bebé y cómo yo estaba teniendo horribles pesadillas. Ella fue comprensiva y me pidió que le contara más, pero no me sentía cómoda contándole los detalles, así que solo le dije que tenía sueños sobre incendios en la casa. Su rostro cambió rápidamente de preocupado a horrorizado. Los segundos de silencio se sintieron como horas antes de que volviera a hablar. ¿Sabes lo que pasó en esta casa?, dijo. Le respondí que no. Ella suspiró, bajó la mirada, luego tomó mis manos y me miró. Continuó contándome que, hace unos años, hubo un incendio en la casa debido a un mal cableado hecho por el propietario. Había una joven familia viviendo allí con un bebé de 3 meses y, lamentablemente, el bebé falleció en el incendio. Dijo que la pareja se mudó y la casa fue renovada y puesta en alquiler después. En ese momento, estaba en completo estado de shock. Corrí adentro, donde mi esposo sostenía a nuestro bebé, y le dije que teníamos que irnos. Debió ver el miedo en mis ojos, porque no me pidió que me explicara, y hasta que estuvimos en el auto, le expliqué lo que había sucedido en la casa y cómo sentía que mis sueños eran advertencias de que necesitábamos irnos antes de que algo le pasara a nuestro bebé. Por suerte, mi cuñado vivía en la ciudad vecina, así que fuimos allí. La primera noche que nos quedamos en su casa, nuestro hijo durmió toda la noche sin emitir un solo sonido. Lo revisé cada hora, ya que era tan inusual para él dormir tan bien. Desde entonces, aparte de lo normal en un bebé, mi hijo nunca volvió a gritar como lo hacía en esa casa. Mi esposo empacó nuestras cosas y nos quedamos con mi cuñado hasta que pudimos salir del contrato de alquiler y alquilar un nuevo lugar. Nunca volví y nunca volveré. Solo rezo por quien sea que se mude allí después. Tengo 27 años, mi esposo tiene 30 y nuestra hija tiene 1. Esta historia ocurrió anoche, así que estoy funcionando con solo 2 horas de sueño y mi hija no estaba muy interesada en la idea de dormir esta mañana. Para empezar, mi esposo, nuestra hija de 1 año y yo vivimos en una casa de alquiler,
y hemos estado aquí durante 3 años. Cuando nos mudamos por primera vez, había un timbre aleatorio que sonaba. No hay un timbre visible aquí, y pensamos que probablemente había un timbre a pilas guardado en el ático que estaba muriendo o funcionando mal. Eventualmente, dejó de sonar y nos olvidamos de él en su mayor parte. Mi esposo también solía ver lo que él llamaba gente sombra, escuchar pasos y tener horribles sueños de parálisis del sueño. Siempre lo atribuía a que su mente le estaba jugando una mala pasada o a que intentaba asustarme. Han pasado unos años desde que ocurrió algo de eso, y durante el año que nuestra hija ha vivido con nosotros, no sucedió nada espeluznante hasta anoche. Mi esposo trabaja en el turno de noche, así que la mayoría de las noches solo estamos la bebé y yo. Bueno, anoche mi hija se despertó alrededor de la medianoche, así que la levanté y la llevé a mi cama. Ella se volvió a dormir y yo estaba completamente despierta, buscando algo en Hulu. Mientras buscaba un programa para ver, no te estoy mintiendo, el pie de mi cama, el marco y todo, se levantó como medio metro del suelo y luego cayó de golpe. Mi hija seguía dormida, pero yo me congelé de inmediato de miedo. Mi primer pensamiento fue que había alguien debajo de mi cama, pero rápidamente me di cuenta de que ni siquiera podría caber debajo de mi cama, así que eso era poco probable, pero no mucho mejor. Rápidamente tomé a mi hija en posición de fútbol, me paré en mi cama y salté lo más lejos posible, corriendo fuera de la habitación. Agarré nuestra pistola, llamé a mi esposo llorando y temblando, rogándole que por favor volviera a casa, y luego llamé a mi madre para que viniera a recogernos. Solo teníamos un vehículo, así que en ese momento las luces de la cocina empezaron a atenuarse hasta apagarse por completo, lo cual fue la gota que colmó el vaso para mí. Tomé a mi hija y salí al jardín delantero, solo con una camiseta y bragas, hasta que mi esposo llegó a casa unos 10 minutos después. Hizo un registro de la casa y nada parecía estar fuera de lugar, lo que, extrañamente, solo me asustó más. Es como si prefiriera que un extraño estuviera debajo de mi cama que alguna fuerza invisible. Pero aún así, fui a casa de mi madre. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 3:30, y mi esposo nos recogió a las 5 de la mañana, cuando salió del trabajo. Tengo miedo de dormir aquí, así que he estado despierta desde entonces. No sé cómo voy a estar aquí sola por la noche otra vez. Estoy tratando de desmentir lo que pasó y encontrar una explicación, pero simplemente no puedo. Puede que no suene aterrador para ti, pero nunca me había sentido tan asustada en mi vida, y las cosas de miedo son 10 veces peores cuando tienes un bebé que proteger. ¿Qué hago? ¿Cómo bendigo mi hogar correctamente sin empeorar las cosas? Además, no bebo ni consumo drogas, así que no es como si estuviera alucinando o algo así. Mi madre es una entusiasta de lo paranormal, y mi esposo y yo acordamos, después de haber visto demasiadas películas de terror y haber tenido malas experiencias, que siempre nos creeríamos cuando uno dijera que algo estaba mal, así que ambos me creen, pero aún así me siento loca. Necesito ayuda para identificar lo que sea que está aquí conmigo. Acabo de regresar de unas vacaciones de una semana anoche, y la misma actividad que ocurrió en la casa en la que me hospedé está sucediendo en mi apartamento. Me disculpo de antemano por cualquier incoherencia en lo que digo, ya que no he dormido mucho en la última semana. La casa en la que nos quedamos era preciosa, y como toda mi familia extendida se hospedaba allí, 18 personas en total, también era absolutamente enorme. Estaba dividida en 2 partes: el lado viejo de la casa, que consistía básicamente en un estudio en el sótano y 3 habitaciones en la planta superior, y el lado nuevo. No voy a entrar en muchos detalles sobre el lado nuevo, ya que no hubo actividad paranormal allí, pero era una casa hermosa. Compartí una habitación con mi novia, y como fuimos los últimos en llegar, nos tocó la peor habitación de la casa. No solo obtuvimos la habitación más pequeña de la casa, de aproximadamente 3 metros por 3 metros, sino que también estaba en el lado viejo de la casa, directamente frente a las escaleras del sótano. Como había estado conduciendo durante 6 horas ese día, estaba bastante cansado, así que saludé a todos y rápidamente me fui a la cama para dormir. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando mi novia y yo nos acostamos. Ella tiene la suerte de poder quedarse dormida casi en cualquier lugar en 5 minutos, así que se quedó dormida en cuestión de segundos. Yo tenía una sensación extraña de inquietud en el pecho.
no necesariamente una sensación de miedo, solo esa molesta sensación de alerta que tienes cuando sientes que algo te está observando. Para ayudarme a calmarme, me sumergí en un agujero de YouTube. Una hora después de mi viaje por YouTube, pude notar que mi novia estaba teniendo una pesadilla, así que puse mi mano en su brazo para despertarla suavemente, pero tan pronto como la toqué, se despertó de un salto gritando y murmuró algo como «el fantasma» y volvió a quedarse dormida de inmediato. Apenas empezaba a sentirme cansado y, como era de esperar, ya estaba lo suficientemente asustado, así que volví a sumergirme en YouTube. Pasaron unas 2 horas más cuando mi novia se despertó gritando nuevamente, diciendo «los pasos están cerca», y luego se desmayó de inmediato otra vez. Decidí que no iba a dormir esa noche y volví a YouTube. Una hora más tarde, vi a mi novia sentarse en la cama, pero todavía estaba dormida. Se movió de manera que estaba sentada en el borde de la cama y comenzó a tener una conversación con la esquina de la habitación. Finalmente, se acostó de nuevo, pero no antes de que yo estuviera absolutamente aterrorizado. La actividad disminuyó después de la primera noche, generalmente solo crujidos en el piso, golpes en la pared y la puerta. El único otro evento destacable, además de los movimientos por la habitación, ocurrió la penúltima noche cuando algo se sentó en el borde de mi cama. Mi primer pensamiento fue que mi gato había saltado a la cama, pero recordé que no estaba en mi apartamento y me senté justo a tiempo para ver cómo la hendidura en el borde de la cama se levantaba. No podía haber sido mi novia, ya que estaba en el lado opuesto de la cama y ni cerca de donde ocurrió la hendidura. Además, la cama en la que estaba era tan firme como una roca, así que era difícil presionarla tanto. Avanzamos una noche más sin dormir y estoy de camino a casa. Después de un largo día de conducción, llegué y me instalé con un poco de Netflix. Mi novia tenía planes de salir con sus amigos, así que estuvo fuera la mayor parte de la noche. Pensé que finalmente tendría un descanso de las cosas espeluznantes cuando mi perro y mi gato comenzaron a seguir algo con la mirada por mi apartamento. La forma en que movían la cabeza mostraba que lo que sea que veían se estaba moviendo rápido. He visto cómo siguen a los insectos antes, pero ninguno de ellos realmente se enfoca mucho en eso. Generalmente solo bufan e ignoran el bicho, pero esto era diferente. Poppy, mi perro, comenzó a gruñir cuando lo que fuera se movió hacia la esquina de la habitación. Mi gata, Anna, saltó justo a mi lado en el sofá, mientras Poppy gruñía en la esquina y comenzaba a retroceder lentamente hacia mí. Después de una semana entera de cosas como esta, ya no estaba asustado, solo enojado y cansado porque parece que le gusta evitar que me duerma. Poppy y Anna siguieron con la mirada a lo que fuera que se movía desde la esquina hacia nosotros, así que Poppy comenzó a ladrar como loca. Después de lograr que dejara de ladrar, escuché un gruñido proveniente del centro de la habitación. Era bastante agudo, como el de un perro pequeño o una niña. Juzgando por donde mis mascotas lo seguían, parecía ser muy pequeño, muy rápido y capaz de saltar sobre la mesa o las encimeras. Me levanté, miré en su dirección general y dije, «Por favor, vete». Sentí una enorme ola de escalofríos y se me puso la piel de gallina en lugares donde no sabía que podía tenerla, pero lo repetí, esta vez mucho más fuerte y con más firmeza, mientras abría la puerta principal para dejar que saliera. Lo que sea que fuera, parecía haberse molestado mucho. No hizo nada, pero pude sentir mucha ira. Mis mascotas lo siguieron con la mirada hacia la puerta, así que pensé que ya estaba libre. Unos 2 minutos más tarde, mi perro comenzó a ladrar hacia las esquinas de la habitación donde está la puerta, mientras mi gata estaba en alerta total, mirando al mismo lugar. En ese momento, simplemente me rendí y esperé que me dejara en paz, ya que no había sido violento todavía, solo molesto. Poppy finalmente se quedó dormida a mis pies, y Anna corrió a la otra habitación, asomando la cabeza de vez en cuando para mirar y luego retrocediendo de inmediato. Me rendí en lidiar con esto en ese momento. Me puse los auriculares para bloquear los golpes en las paredes y vi algo en YouTube. Decidí quedarme despierto hasta que mi novia regresara para informarle lo que estaba pasando, pero lo que sea que fuera, aprovechó esta oportunidad para jugar conmigo. Estaba acostado en mi sofá y sentí que algo me picaba cada 5 minutos, no fuerte, solo constantes pinchazos en los brazos, piernas y pies. Después de que esto continuó por un tiempo,
retiro de mis fosas nasales. Nuevamente, lo ignoré porque aprendí que empeora si interactúo con ello. Siempre que algo así sucedía, podía sentir que el apartamento se ponía mucho más frío, a pesar de que mi termostato decía que estaba a 72 grados. Después de horas de golpes, pinchazos, tirones y algún que otro roce en el brazo, mi novia finalmente llegó a casa. En cuanto entró por la puerta, pude notar que lo que sea que fuera se había ido, ya que no sentía más inquietud y no había más ruidos extraños. Así que tuve una de las noches más descansadas que he tenido en más de una semana. No sé si se ha ido para siempre o si regresará esta noche, pero publicaré una actualización mañana si ocurre algo. Aparte del gruñido y el breve pero abrumador sentimiento de ira, no ha sido violento ni perturbador, solo muy molesto. Cualquier ayuda sobre cómo identificarlo o comunicarme con ello de manera segura sería muy apreciada. Tenía unos 6 o 7 años y mi madre y yo estábamos en nuestra rutina de ir al supermercado local, un Walmart. Recuerdo salir del coche y caminar hacia la entrada. Habíamos estacionado un poco en la parte trasera, así que teníamos un pequeño tramo para llegar al frente. Mientras nos acercábamos, vi a un hombre sin hogar pidiendo dinero a cada persona que pasaba. Le pidió dinero a la mujer que estaba delante de nosotros, y cuando ella lo rechazó, él bufó y comenzó a decirle algo grosero. Mi madre y yo pasamos rápidamente junto a él para evitar conflictos, ya que parecía estar extremadamente agitado. Entramos y compramos nuestros comestibles y todo parecía estar bien. Cuando terminamos y comenzamos a salir, recuerdo que mi madre sacó $2 específicamente para dárselos al hombre, ya que presumiblemente seguía en la entrada pidiendo limosna. Mi madre, tratando de evitar conflictos, quería darle el dinero y seguir nuestro camino para no terminar siendo acosadas, como le pasó a la mujer antes que nosotras. Mientras salíamos, levanté los brazos hacia mi madre, como hacen los niños pequeños, para que me cargara, ya que estaba asustado por el encuentro que íbamos a tener con el hombre. Mi madre me levantó y comenzamos a salir de la tienda. Antes de que el hombre pudiera pedirnos dinero, mi madre le entregó el efectivo y nos alejamos sin problemas. En ese momento, mi madre me sostenía y yo miraba hacia atrás, por encima de su hombro. Cuando estábamos a mitad de camino hacia nuestro coche, levanté la vista del pavimento y miré al hombre, quien me estaba mirando directamente con la cara más siniestra. En ese momento, sus rasgos parecían distorsionados, y solo puedo describirlo como algo demoníaco. Estaba sonriendo y sacando la lengua, casi hasta su pecho. Emitió un largo siseo mientras sus ojos se volvían hacia atrás en su cabeza, aparentemente invisible para las otras personas que pasaban. Todavía, hasta el día de hoy, no entiendo cómo, estando tan lejos, pude escuchar su siseo como si estuviera justo al lado de mi oído. Estoy seguro de que se podría desestimar, pensando que el hombre sin hogar estaba drogado, pero creo verdaderamente que era un demonio. Esto me afectó durante mucho tiempo y hasta el día de hoy es un factor importante en mi creencia en lo paranormal. Hace 2 años, llevé a mi esposa, a mi padre y a mi hijo, que en ese momento tenía 3 años, a visitar a la familia en una zona rural de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Viven en una pequeña granja con edificios que datan del siglo XVIII, los cuales han sido restaurados y modernizados, y tienen una casa de huéspedes que se construyó hace unos 20 años. Mi prima es una fotógrafa prolífica, y mi tía había decorado la mayoría de las habitaciones en la casa principal y en la casa de huéspedes con sus fotos. No notamos mucho acerca de las fotos en la casa de huéspedes cuando llegamos, probablemente porque todos estábamos afectados por el desfase horario. A la mañana siguiente, después de una noche de sueño reparador, estábamos sentados en la sala principal desayunando y haciendo planes para el día, cuando noté que mi hijo mantenía la cabeza baja y no respondía a mi padre cuando le hablaba, lo cual era inusual porque, incluso a esa edad, estaban muy unidos. Miré hacia mi papá y noté que estaba sentado frente a una foto de una habitación en una casa en ruinas. La habitación tenía una gran ventana por la que entraba la luz del sol, proyectando sombras a lo largo de la habitación hacia una esquina oscura. Sentí una sensación incómoda al ver la foto, pero no le di mucha importancia. Terminamos de desayunar y todos nos levantamos de la mesa y noté que mi hijo caminaba en un arco amplio alrededor del extremo de la mesa donde había estado sentado mi padre. De nuevo, un comportamiento raro,
pero lo descarté como algo típico de un niño de 3 años. Durante los siguientes días, noté que se ponía cada vez más incómodo cada vez que estábamos en la mesa del comedor, haciendo todo lo posible para evitar mirar la foto. Decidí preguntarle qué le pasaba, y me respondió de manera muy directa: «El hombre malo en la foto me está mirando. Tiene mucho frío y no es agradable». Miré de nuevo la foto y sentí un escalofrío instantáneo en la columna vertebral. No había ningún hombre en la foto, pero tuve la sensación de que había algo más que una habitación vacía. Decidí preguntarle a mi prima sobre la foto, y me dijo que fue tomada en una granja abandonada un poco más al norte. Era una de sus fotos favoritas, pero siempre le había dado escalofríos a mi tía, así que la habían movido a la casa de huéspedes. Durante los siguientes días, cada vez que le preguntaba a mi hijo sobre la foto, decía cosas como: «El hombre malo me está mirando, no le gusto, quiere hacerme daño». No pensé mucho en ello hasta que, una noche, cuando íbamos a acostarnos, mi hijo tropezó y cayó, aparentemente sin razón alguna, en medio del pasillo, y comenzó a llorar histéricamente. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo: «El hombre malo me lastimó en la pierna». Revisé su pierna y, efectivamente, en el costado de su pierna había un gran moretón que parecía como si hubiera sido golpeado con un objeto contundente. No quería alimentar sus miedos, pero le pregunté cómo el hombre malo podía lastimarlo si estaba en la foto abajo, cerca de la mesa. Su respuesta fue suficiente para que empacara todas nuestras cosas y nos mudáramos a la casa principal con mi tía, tío, primos y la robusta ama de llaves de inmediato. «Él no está allá abajo, sube aquí cuando nos vamos a la cama». Nos fuimos poco después, así que nunca descubrí más sobre la granja donde se tomó la foto, pero estoy seguro de que había algún tipo de presencia maligna alrededor. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Por favor, compartan si es así. Esta historia ocurrió cuando era niño. Mi papá había sido un hombre de mantenimiento de piscinas durante muchos años. Uno de sus clientes más antiguos decidió comprar un rancho, no recuerdo exactamente dónde, y le pidió a mi papá si podía ir a arreglar su piscina, que había estado desastrosamente mantenida antes de que la comprara. Le dio permiso a mi papá para que nos llevara con él, y nos dijo que éramos bienvenidos a quedarnos unos días para disfrutar del rancho. Manejamos hasta allí, y yo estaba a cargo de leer las instrucciones de MapQuest, porque nunca parecía poder dormir durante los viajes en coche. Volvimos a casa unos días después de que mi papá finalmente pudo salvar la piscina. El viaje de regreso fue muy largo y, durante largos tramos, la vista era principalmente desierto, granjas y el ocasional pequeño pueblo suburbano. A diferencia de mí, mi mamá y mis hermanos se quedaron dormidos casi de inmediato, así que la mayor parte del viaje fue solo mi papá y yo hablando o escuchando música. También soy un ávido lector, así que tenía un libro en mi regazo además de los mapas. Recuerdo que el viaje había estado tranquilo por un tiempo porque había estado leyendo. Tuve que parar porque estaba oscureciendo y mi papá solo me dejaba encender la luz del techo para leer los mapas. No había señal de radio y las baterías del Game Boy se habían agotado. Lo único que me quedaba por hacer era mirar por la ventana. De repente, vi una sombra muy alta en un techo. Me di cuenta de que había un hombre que parecía llevar un sombrero, ya fuera un bombín o un sombrero de copa, bailando y saltando de un techo a otro en el lote suburbano, un poco como la escena en Cantando bajo la lluvia, aunque en ese momento no había visto esa película. Me tomó un segundo darme cuenta de que no era algo normal de ver. Las casas estaban separadas de tal manera que una persona normal no podría haber saltado de un techo a otro. Lo que más me asustó fue cómo, en la última casa antes de un campo, parecía darse la vuelta y sentirme. Se inclinó y se tocó el sombrero. Aunque no podía verlo, sentí que sonreía. Todo lo que sentí fue pavor. Me volví hacia mi papá para ver si lo había visto, pero él estaba prestando atención a la carretera. Cuando volví a mirar, ya no podía ver las casas, ya que estaban muy atrás. Nunca vi una cara ni ningún detalle, solo era una silueta en los techos. Recuerdo sentir miedo de que nos siguiera, de que pudiera hacerlo si quisiera. Nunca volví a ver algo así en nuestros muchos viajes por carretera, y a veces me pregunto si lo imaginé, pero se sintió tan real. El recuerdo es tan vívido, y siempre vuelve cuando veo musicales antiguos, porque el baile me recuerda la forma en que se movía.
Compré una pintura en una tienda de segunda mano hace unos meses que representa a un hermoso ángel joven. Me atrajo de inmediato, lo cual no es típico en mí. No me interesa el arte ni los ángeles. La colgué en mi dormitorio el mismo día que la compré. A la mañana siguiente, cuando me desperté, las luces de la sala estaban encendidas. Me pareció extraño no haber notado que las había dejado encendidas cuando me fui a la cama, ya que puedo ver mi sala desde mi dormitorio, y me daría cuenta si las luces estuvieran encendidas. La noche siguiente me aseguré de que estuvieran apagadas cuando me fui a la cama, y efectivamente, a la mañana siguiente estaban encendidas de nuevo. Lo mismo sucedió la noche siguiente. Esta vez me desperté alrededor de las 3 de la mañana y desde mi cama pude ver que las luces de la sala estaban encendidas nuevamente. Después de esa tercera noche, nunca más tuve ese problema, así que lo atribuí a algún tipo de problema eléctrico y coincidencia con la pintura, aunque las luces nunca se encendieron automáticamente durante el día, solo mientras dormía. Luego, el otro día, estaba en mi dormitorio guardando la ropa y la pintura comenzó a balancearse y fue muy notable. Simplemente me quedé mirándola, observándola y luego simplemente se detuvo. Eso nunca había sucedido antes. Nada podría haberla golpeado, no había corrientes de aire ni brisas. Realmente estaba balanceándose. No estoy seguro de qué pensar. No me da una mala sensación, y debo mencionar que vivo sola, así que nadie podría haber encendido las luces después de que me fui a la cama o movido la pintura. Estaba con mi novia preparando la cena y era el año 2015, todo parecía normal. Puse algo de música y los altavoces estaban en mi habitación mientras cocinábamos. Noté que la música dejó de escucharse, lo que me sorprendió, pensando que había sucedido algo con el internet, ya que estaba usando Spotify. Fui al dormitorio y noté que la lista de reproducción seguía, pero el control de volumen se había puesto en 0. No le presté mucha atención en ese momento. Ajusté el volumen de nuevo y volví a la cocina para continuar con la cena. No pasaron ni 2 minutos cuando, de nuevo, noté que no se escuchaba música. Esta vez me pareció realmente extraño. Vivía solo y estábamos solo mi novia y yo. Fui a mi habitación y esta vez el control de volumen estaba en 1, así que se escuchaba música muy bajo. Me sorprendió porque era un problema físico y no digital lo que estaba sucediendo. De nuevo, ajusté el volumen y volví a la cocina. Traté de no pensar en eso y concentrarme en cocinar, cuando de repente escuché claramente que caían cosas al suelo, esta vez en el estudio que estaba al lado de mi habitación. Me molestaba la idea de estar pasando por estas cosas en lugar de disfrutar de una noche agradable con mi novia. Le pregunté si había escuchado ese sonido y me dijo que no. Le respondí que claramente era un ruido proveniente del estudio, así que me dijo, «Vamos a echar un vistazo». Efectivamente, había cosas en el suelo. Quise pensar que simplemente se habían caído, las recogimos, apagamos las luces y salimos. Volvimos a la cocina y de nuevo se escuchó otro ruido. Esta vez, ella también lo notó y le dije que algo estaba pasando. Ella, siendo una persona muy religiosa, me dijo que no me preocupara. Fuimos al estudio y esta vez la luz estaba encendida y nuevamente había cosas tiradas. No había ventanas abiertas ni corrientes de aire, nos pareció muy extraño. Revisamos todo y antes de salir, pronuncié en voz alta que dejaría la luz encendida. Luego, nos fuimos un poco nerviosos. No habíamos llegado a la cocina cuando se escucharon ruidos de nuevo. Esta vez, realmente temí que fuera un ladrón que había entrado a la casa. Corrimos al estudio y las luces estaban apagadas, pero un televisor que había allí estaba encendido con estática. Nos miramos y le dije que eso no era normal y que algo estaba pasando y que probablemente debíamos hacer algo. Ella propuso que rezáramos. Fuimos a la cocina, tomó mis manos y dijimos 2 oraciones que ella conocía. Cuando terminamos, algo sonó de nuevo. Quise ir a ver, pero me sorprendió ver que justo fuera de la cocina había un juguete inflable que solía tener en el estudio para golpear por diversión. Fue horrible. No tenía idea de cómo había llegado hasta allí y, en ese momento, me sentí muy asustado. No sabía si era algo paranormal o si una persona había entrado a la casa y nos estaba jugando la peor broma de todas. Mi novia me preguntó qué me pasaba, por qué me quedé parado en la puerta. Le dije que no saliera de la cocina, que no quería que viera eso, pero ella se asomó y gritó. Traté de calmarla. Nunca había pasado algo así en esa casa. Estábamos muy asustados y en ese momento sonó el timbre.
Respondí por el intercomunicador y nada. Cada vez estaba más nervioso, pero traté de mantener la calma. Me acerqué a ella y el timbre sonó de nuevo. Respondí y nada. Le dije, vámonos de aquí, algo o alguien nos está molestando. Se me ocurrió ir a la casa de una prima que vivía cerca, y entonces las luces empezaron a parpadear. Fue terriblemente aterrador. Llegar a la calle fue un gran alivio, y por cierto, afuera estaba completamente desolado. Caminamos unas pocas cuadras hasta llegar a la casa de mi prima. Le contamos todo mientras nuestras manos aún temblaban, y ella nos creyó. Tenía agua bendita y nos dijo que teníamos que volver porque lo que nos había pasado no era normal. Cuando regresamos con el agua bendita, se podía escuchar música fuerte desde la calle. Abrimos la puerta con miedo e inmediatamente mi prima comenzó a rociar agua bendita por todo el lugar. El juguete inflable estaba en otra ubicación. Parecía que se había movido unos metros desde donde lo habíamos visto por última vez. El control de volumen de los altavoces estaba al máximo y todas las luces de la casa estaban encendidas. Parecía que habían tenido una pequeña fiesta sin nosotros, y fue horrible. En el navegador de Spotify estaba escrito reggae, y la primera lista de reproducción que se estaba reproduciendo era de reggaetón, y odio la música de reggaetón. Nunca había puesto ese tipo de música antes, ni siquiera sé cómo se escribe, pero estaba escrito de la misma manera en que yo solía escribirlo, y eso fue muy impactante. Nunca fui súper escéptico de lo paranormal, pero no creía en todo lo que escuchaba hasta esa noche, y por suerte puedo decir que después de usar el agua bendita, no volvió a suceder nada en esa casa. Ya no vivo allí, tiré el juguete, y la novia es ahora mi esposa, y sabemos que todo eso fue real. Estos espíritus o entidades existen y debemos tener cuidado y tener fe en Dios, y no dejar que nos perturben. Esto sucedió hace un tiempo. Tenía 17 años en ese momento, era verano, así que estábamos yendo a la casa de mi tío. Él tiene una pequeña casa cerca de una playa, y para llegar a su casa, tenemos que pasar por un gran tramo de bosque que se extiende por aproximadamente 1 hora. El sol estaba cubriendo todo con una luz agradable después de que salió, y luego se puso raro. Recuerdo que mi papá apagó la música para poner el GPS, y yo miré al bosque, observando cómo los árboles pasaban rápidamente. Entonces, también noté que éramos los únicos autos en la carretera, ni un auto detrás, ni uno delante. De hecho, no vi otro auto en la carretera durante 1 hora y media, excepto cuando salimos de mi entrada y nos incorporamos a la carretera. Me pareció muy extraño, especialmente porque estoy en una zona bastante poblada. Después de todo, es Oregón en pleno verano. Seguí mirando el bosque, y no te miento, un claro se abrió por unos segundos, y vi a 2 hombres con trajes negros, gafas de sol negras, guantes negros y zapatos negros, atando a una criatura grande y peluda a un árbol. Seguí mirándolos, y ellos me miraban a mí, no al auto, a mí directamente, como si supieran que los había visto. Me asusté muchísimo, y le pregunté a mi papá si los había visto, pero él parecía confundido, y luego dijo que no vio nada. Estaba demasiado ocupado conduciendo y mirando el GPS. Realmente no creo en cosas extrañas como esta, pero no puedo explicar lo que vi, y no sé cómo sentirme al respecto. Pensar en ello ahora me da inquietud y miedo. La criatura parecía estar encadenada, y no se movía ni se agitaba, ni nada por el estilo. Y para empeorar las cosas, tan pronto como salimos de ese bosque, empezamos a encontrarnos de nuevo con otros autos. Fue como si hubiera entrado en alguna especie de escena del crimen. ¿Alguien más ha tenido una experiencia como esta o puedo atribuirlo a mi hiperactividad? Así que hoy compré una muñeca con un adjunto y solo quería compartir lo que ya ha sucedido. La llevé a casa y la coloqué en la parte superior de mi centro de entretenimiento, bastante alto. Para empezar, en el momento en que la metí en el coche, le puse un medidor EMF con una Spirit Box incorporada. El EMF comenzó a marcar picos, y después de unos segundos de moverlo hacia atrás y luego acercarlo de nuevo, la Spirit Box dijo no, así que me detuve y me disculpé. Hablé con el espíritu de la muñeca mientras conducía, dejándole saber que estaba en buenas manos, como si estuviera hablando con un amigo. Una vez que llegamos a casa, la coloqué en su lugar y decidí dejarla un rato para que se acostumbrara. Al regresar, decidí hacer otra verificación con el medidor EMF y la Spirit Box para ver si tenía mejor suerte. En ese momento, como soy bajo, no lo estaba sosteniendo muy alto.
La Spirit Box dijo, más alto. Lo levanté más y luego la caja preguntó, ¿qué quieres que haga? Por alguna razón, el espíritu estaba haciendo que el medidor del EMF bajara al mínimo en lugar de marcar picos, así que le pedí que por favor hiciera que el medidor se moviera en la otra dirección, y lo hizo. Luego, la caja preguntó, ¿estoy muerto? Dije que sí, y procedí a preguntarle su nombre, y respondió, pronto. Y entonces toda la actividad se detuvo, casi como si estuviera en shock al descubrir que estaba muerto y necesitara tiempo para procesarlo. De todos modos, solo quería compartir esto con ustedes porque fue una experiencia increíble. Esto comenzó hace aproximadamente una semana y ha sucedido varias veces. Primero, quiero mencionar que vivo solo y no tengo mascotas. La semana pasada me fui a dormir alrededor de las 2 de la madrugada y tenía mi MacBook Pro completamente cerrada en el suelo mientras estaba en la cama. Comencé a escuchar tecleos en el teclado. No eran crujidos ni nada parecido. Era como si alguien estuviera escribiendo, y no lo estoy imaginando en absoluto. Duró varios minutos y luego, eventualmente, se detuvo. Me asusté muchísimo esa noche, pero eventualmente logré quedarme dormido. Al día siguiente, también me fui a la cama tarde. Me dormí y me desperté en medio de la noche por el ruido de tecleo en el teclado. No fue un sueño, ni estoy loco, realmente sucedió. Estaba muy asustado, así que encendí las luces y el tecleo se detuvo. Mi computadora seguía cerrada y apagada, así que apagué las luces y 10 minutos después volví a escuchar el tecleo en mi teclado. Esta vez también duró mucho tiempo y casi tuve un ataque de pánico. Y tengan en cuenta que vivo solo. Sucedió de nuevo otras noches. Cada vez que sucede es después de que me voy a dormir. Y puede ser justo después de que me acuesto y pongo la MacBook en el suelo, o muchas horas más tarde, en la madrugada, mientras aún estoy durmiendo. Nunca sucede mientras estoy usando la computadora. Anoche tampoco pude dormir, porque escuché ruidos extraños provenientes de las ventanas, como una ráfaga de viento extraña, ruidos fuertes alrededor de mis ventanas, y por supuesto, de nuevo, el tecleo en la computadora. Estoy aterrorizado. ¿Qué podría ser? Estaba pensando que o bien estoy siendo espiado por alguna agencia que logró infiltrarse en mi computadora y busca algo. ¿Pero qué? No tengo nada que ocultar y soy un tipo completamente promedio. Nunca he cometido ningún crimen. Y aún así, si la computadora está cerrada, ¿cómo puedo escuchar el tecleo? Es decir, incluso si se infiltraron, no debería escuchar tecleo en el teclado. ¿O es algo paranormal? Leí que no soy el único que ha escuchado tecleos en un teclado por la noche. Y otras personas que lo han experimentado estaban igualmente asustadas. Algunos de ellos usan teclados mecánicos que están expuestos por la noche, pero yo tengo una MacBook Pro y mi teclado no está expuesto porque, como dije, cierro la computadora por la noche, lo que significa que cierro la pantalla sobre mi teclado, por lo que no está expuesto al aire. Pero por favor, ayúdenme a entender esto, porque me está volviendo loco. Actualmente me estoy quedando en una casa de campo en el norte de Irlanda. Es un lugar bastante antiguo y, al parecer, fue construido sobre el original, según el propietario. Nunca he creído en cosas paranormales. Siempre me parecieron demasiado locas e inverosímiles para ser reales. Y me he estado repitiendo eso durante las últimas horas, después de lo que sucedió. Ya he explicado en su mayoría lo que pasó en el título, pero entraré en más detalles. Me desperté al escuchar la radio junto a mi cama, que ni siquiera sabía que funcionaba, cambiando de canales aleatoriamente. Canciones, algunas charlas en programas de radio o algo así. Realmente no lo recuerdo bien, ya que apenas estaba despertando. La radio finalmente dejó de cambiar de canales después de unos segundos y se quedó reproduciendo la canción Hello de Dragonette. Tuve que buscarla en la mañana por la letra que escuché. Escuché esta parte de la canción antes de apagar la radio en el enchufe. Kind of like this thing. But there's something you should know. I just came to say hello. Hey, I could stick around and get along with you. Como es de suponer, ya estaba un poco asustado en ese momento. No por la letra o algo así, como dije, no creo en fantasmas, sino porque los ruidos fuertes al despertarme me pusieron nervioso. Lo que realmente me asustó fue cuando revisé mi teléfono y eran las 3:33 de la madrugada. Me mudé a otra habitación en el piso de arriba
y me quedé despierto con las lámparas a ambos lados encendidas durante horas, viendo algo en Netflix para distraerme. Realmente no sé qué quiero al publicar esta experiencia, tal vez algo de tranquilidad, que alguien me diga que todo es una tontería. Les dejo una actualización. Las cosas se pusieron un poco más interesantes. Escribí la primera parte de la publicación desde la habitación de arriba por la mañana y acabo de bajar a la habitación donde sucedió esto y miré la radio. Estaba apagada en el interruptor de la pared, pero la configuración de la radio también estaba apagada en la radio. La única forma en que la radio puede reproducir estaciones es activando el interruptor de encendido en la radio, así que no fue algo que apreté mientras dormía o algo así, y ahora estoy un poco asustado. Como algunos de ustedes sabrán, la temporada de caza de venado de cola blanca está a punto de comenzar este fin de semana. Tengo 25 años, soy mujer y he estado pasando bastante tiempo en el puesto de caza con mi pareja, tanto en la vida como en la mayoría de las aventuras, generalmente porque hemos descubierto que los jabalíes han estado desenterrando la avena y causando estragos, asustando a los ciervos del comedero. Hemos salido un par de veces en las últimas 2 semanas intentando atrapar al malhechor en el acto, pero hasta ahora no hemos tenido suerte, lo que ha sido muy frustrante. De cualquier manera, debido a los jabalíes, he estado pasando más tiempo en el puesto de caza después de anochecer de lo que nunca antes había pasado en mi vida. Hemos estado allí desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, de 9 de la noche a 11 de la noche y en cualquier otro horario extraño que puedas imaginar. Menciono esto por si es relevante o ayuda a pintar un cuadro más claro. Han sucedido algunas cosas que he tenido dificultades para explicar o racionalizar, y mi pareja tampoco tiene más ideas. La primera cosa sucedió hace aproximadamente 1 semana y media o 2 semanas. Era alrededor de la 1 o 2 de la mañana, con una buena cantidad de luz de luna iluminando el área. Solo estaba prestando atención a mi entorno a medias porque ya había dado la noche por perdida, cuando de repente me di cuenta de un extraño sonido de zumbido o aleteo. Pensé que provenía de algún lugar detrás de mí, pero mi pareja dijo que lo había escuchado provenir de la parte delantera izquierda de nosotros. De cualquier manera, era un sonido fuerte, aéreo, y pasó rápidamente sobre nosotros de una manera que no me era familiar. Conozco bien los sonidos que hacen los drones, y esto no era eso. Tampoco era un helicóptero. El sonido era demasiado pequeño, si eso tiene sentido. Y no era un pájaro, sonaba demasiado mecánico. Estaba volando muy bajo, probablemente justo por encima de la línea de árboles, y no pudimos ver nada. La segunda cosa sucedió hace aproximadamente 1 semana. No estábamos en el puesto de caza, pero fue algo extraño y fuera de lo normal, así que lo mencionaré. Vivimos en la misma propiedad donde está el puesto de caza, y eran alrededor de las 9 o 10 de la noche, cuando de repente hubo un boom distante, como una explosión, que sacudió nuestra casa con un golpe muy fuerte. Si alguna vez has pasado tiempo cerca de artillería pesada o explosivos, sabrás a lo que me refiero. Fue lo suficientemente fuerte como para que mi cuñada, que vive al final de la carretera, nos llamara preguntando qué diablos acababa de pasar. Podría haber sido una explosión de gas natural, pero lo más extraño es que mi pareja hizo algunas investigaciones en Internet y encontró que en el sitio web de gestión de emergencias local habían publicado pidiendo información sobre una explosión desconocida en 2016, durante la misma época del año, y aún no tenemos idea de lo que fue. Y finalmente, esta noche estábamos de nuevo en el puesto de caza. Ha hecho frío y ha llovido mucho todo el día, así que todo estaba húmedo y goteando. Salimos a las 10 de la noche, y eran alrededor de las 10:30 de la noche, cuando de repente me di cuenta de un extraño murmullo. Mi pareja también lo escuchó, pero como tiene problemas de audición, no creo que haya escuchado todo el rango de tonos. Para mí, sonaba como voces amortiguadas a lo lejos, como si varias personas estuvieran teniendo una conversación demasiado lejos como para entender las palabras individuales, pero la dirección de donde venían los sonidos no tiene edificios ni viviendas, solo bosques, y había varios tonos diferentes. Mi pareja dijo que sonaba un poco como un mugido de vaca, pero no del todo. Hay ganado en el área, y los escuchamos vocalizar todo el tiempo, pero eso no era, y no hay tierra de pastoreo en las cercanías de donde se originaban los sonidos. Continuaron durante unos 30 segundos, aumentaron ligeramente en crescendo y luego se desvanecieron por completo. Quiero enfatizar lo indistintos que eran estos sonidos.
Si no hubiera estado escuchando atentamente, no sé si los habría escuchado en absoluto. Todo esto, junto con la sensación general de presentimiento que tengo cuando estoy en la oscuridad sola, me hace preguntarme. No necesariamente me siento en peligro, solo que siento que estoy siendo observada y notada. Tengo muy buenos instintos y trato de escucharlos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Puede que haya una explicación racional para todos estos fenómenos. Todo lo que sé es que no quiero ser otro cazador con otra historia espeluznante, pero siento que estoy empezando a ver una curva de campana emerger. Mi papá se mudó a una casa en medio del bosque hace unos 2 años, y me mudé con él poco después para ayudarlo a moverse y cuidar de la casa, entre otras cosas. Como dato adicional, es una casa antigua en un terreno que fue habitado intensamente por nativos americanos en el sur. Honestamente, esta casa es muy extraña. La primera noche que pasé aquí, me despertó una mujer susurrando, ¿hay alguien en casa?, justo al lado de mí cuando estaba a punto de quedarme dormido. Mi papá no me creyó cuando se lo conté al día siguiente. Me ha tomado un tiempo acostumbrarme a vivir en lo profundo del bosque, pero hay algo muy extraño en esta propiedad. Ha habido más de unas cuantas veces en las que realmente he sentido una presencia pesada, casi como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Tengo un gato en quien confío para alertarme cuando alguien se acerca a mi habitación, y ha habido ocasiones en las que me ha alertado, pero no había nadie allí. Otras veces, se queda mirando la misma esquina de mi habitación con una expresión que me dice que puede ver algo que yo no puedo. Y ha habido más veces de las que puedo contar en las que estoy saliendo de una habitación y un gabinete se cierra de golpe o parece que algo se movió detrás de mí. Suena tonto, pero es lo suficientemente raro como para que lo note. Se lo mencioné a mi papá, pero no le dio mucha importancia hasta esta madrugada, cuando se despertó y bajó para encontrar el sótano inundado. De alguna manera, la ducha en el sótano se había encendido y el desagüe se había atascado. Ninguno de los dos usa esa ducha en el sótano y ahora está completamente convencido de que hay un fantasma en esta casa. No sé, si me preguntas, creo que es algo más que la casa. Tengo esa sensación incluso cuando estoy de excursión. Siempre dejo restos de comida y sobras en la línea de árboles para los animales y a veces, coincidentemente, encuentro pequeños tesoros en el mismo lugar, casi como si hubiera hecho un trueque con la madre naturaleza. Una vez, dejé sobras de pastel de fresa y al día siguiente, encontré una piedra con una formación de cristal rosa. Otra vez, encontré una punta de flecha tallada en piedra. Solo es un pensamiento que pensé en compartir. No creo en fantasmas ni en nada paranormal. No soy religioso ni espiritual y en general no creo que nada de ese tipo exista. Pero esta noche me encontré con algo que genuinamente me aterrorizó y no puedo formar ningún tipo de explicación lógica para ello. Tengo un perro y casi siempre la paseo por la noche debido a mi horario. Actualmente vivo con mis padres, que viven en una comunidad privada muy exclusiva. Estoy extremadamente familiarizado con ella y he caminado por ahí cientos de veces, tanto de día como de noche. Es un lugar muy seguro y nunca había sentido ningún tipo de riesgo al caminar de noche, aparte de la visibilidad para los autos que pasan, para lo cual uso brazaletes reflectantes. Esta noche estaba llevando a mi perro en su paseo diario y cruzamos una carretera que conecta una sección de la subdivisión con otra. Mientras entraba en esta siguiente sección, noté más adelante, a unos 80 o 100 metros, una figura que se movía por la carretera en la dirección opuesta a la que yo iba. La mejor manera en que puedo describirlo es como si una persona estuviera usando un sombrero blanco ligeramente luminiscente y estuviera saltando por la calle. El problema es, en primer lugar, que no había suficiente luz para obtener una vista clara de lo que vi. Definitivamente podía ver la luz que parecía ser un sombrero si era una persona la que lo llevaba puesto, pero no lo suficiente para discernir nada más. Lo más desconcertante fue que, incluso si fuera una persona usando un sombrero iluminado y saltando por la calle, se estaba moviendo en cámara lenta, casi suspendida en el aire entre saltos. Además, no había ningún sonido. Después de ver esto, grité varias veces preguntando si había alguien allí, y no obtuve ninguna respuesta. En ese momento, noté que mi perro estaba gimiendo y su cola estaba entre sus piernas. Para mí,
Esta fue la parte más aterradora porque nunca la había visto actuar así en ninguna situación. Si ve a otra persona mientras estamos caminando, se emociona y tira de la correa queriendo acercarse a saludar. Si hay otro perro o animal del que no está segura, ladra y comienza a correr en círculos a mi alrededor. Nunca, bajo ninguna circunstancia, la he visto actuar asustada y empezar a gemir. Eso fue suficiente para que yo dijera, no, gracias, y diera la vuelta para irnos. Como dije, no tengo ninguna creencia en lo paranormal, pero no tengo intención de jugar con lo que sea que acababa de encontrar, así que dimos la vuelta y terminamos nuestro paseo. Admito que miré detrás de mí con frecuencia para asegurarme de que no hubiera nadie siguiéndonos, y ahora estamos en casa a salvo, lo que me lleva a estar escribiendo esto ahora mismo. Nunca había experimentado algo así y no tengo idea de qué pensar. Racionalmente, creo que sería más probable que hubiera alucinado o algo así, en lugar de que fuera algo paranormal, pero lo que más me molesta es la reacción extremadamente poco característica de mi perro. Si yo hubiera estado viendo cosas, ¿por qué ella habría actuado de una manera en la que nunca antes lo había hecho? Solo quería compartir mi historia aquí y, con suerte, no sonaré loco. Cuando tenía 14 años, tuve un encuentro extraño que aún me desconcierta hasta el día de hoy. Los fines de semana a veces iba a la casa de mi madre, ya que mis padres están divorciados. La casa en la que vivía había sido convertida en varios pequeños apartamentos. Era una antigua granja que daba miedo. La casa tenía al menos 150, tal vez 200 años de antigüedad. Mi mamá me contaba de vez en cuando sobre sonidos extraños que había estado escuchando, cosas que veía por el rabillo del ojo y la sensación de que la estaban observando. Una noche en particular, cuando me quedé a dormir, llevé mi N64 porque mi mamá se iba a la cama temprano y yo me quedaba despierto unas horas más. Todavía recuerdo hasta el día de hoy qué juego estaba jugando. WWF No Mercy. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo jugando el modo historia. Acababa de terminar una misión en el juego y dejé el control a mi izquierda. Detrás de mí, directamente detrás de mí, había un sillón reclinable y nunca olvidaré lo que vi a continuación. Fui a agarrar el control y vi lo que parecía ser una pezuña, como la de un caballo, al lado del control en el suelo. Insectos y sangre salían de la hendidura que separaba la pezuña. Pensé para mí mismo lo extraño que era y lentamente miré hacia arriba, y esta figura demoníaca me estaba mirando fijamente. Se inclinó hacia mí, su cara se acercó a la mía y esbozó la sonrisa más malvada que jamás había visto. Sus ojos eran negros, su cara era roja, era una criatura con un solo ala, y la sangre goteaba de sus dientes. Era tan surrealista que inmediatamente entré en un ataque de pánico y me desmayé. Más tarde supe que era la respuesta de lucha o huida que estaba experimentando. Varios segundos después volví en mí, tumbado en el suelo, y apenas podía moverme. La figura demoníaca en la silla se estaba riendo de mí. Era como si mi miedo y energía hubieran sido completamente absorbidos y había perdido toda mi fuerza. Hice todo lo posible por arrastrarme hasta la habitación de mi mamá y la desperté. Después de despertarla, hablamos y ella me creyó. Me dijo que ella también había visto lo mismo a principios de esa semana, pero no quería asustarme. No sé qué pensar de esto y todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. No tengo ninguna duda de que los demonios y los ángeles son reales y créanme, lo último que uno quiere encontrarse es un demonio sonriéndote en la cara. No me importa si me crees o no, pero cuando dos personas ven lo mismo en ocasiones separadas, o ambos estamos locos, o algo está y estaba mal en esa vieja casa de campo. Afortunadamente, mi mamá se ha mudado desde entonces y no hemos vuelto a encontrarnos con esa cosa. Hace aproximadamente 1 año y medio, en junio, mi hermano y yo estábamos conduciendo de regreso desde Ely, Nevada, hacia Las Vegas. Si conoces Nevada, entenderás lo poco poblado que está el estado fuera de Reno, Carson City y Las Vegas. Entonces, llevábamos alrededor de 1 hora de viaje cuando nos dimos cuenta de que no llegaríamos de regreso sin quedarnos dormidos, ya que ya era bastante tarde en la noche. Acordamos detenernos en un hotel para pasar la noche. Llegamos a un pueblo llamado King. Nunca había oído hablar de King, Nevada, ni he encontrado nada sobre él desde entonces, sin importar cuánto haya buscado o preguntado. Parecía uno de esos viejos pueblos del oeste que ves en las películas,
donde hay una sola carretera con pequeños edificios a cada lado y de aproximadamente el mismo tamaño que uno de esos pueblos. Lo único realmente destacable era el hotel en el que nos hospedamos, llamado King Hotel, y un McDonald's. Los pocos otros edificios no parecían dignos de mención. No habíamos visto a nadie ni ningún coche mientras conducíamos hacia el pueblo. Entramos en el hotel y vimos a la única persona que vimos en ese lugar, el único recepcionista en el mostrador. Recibimos nuestra llave de la habitación y nos fuimos directamente a dormir. Nos despertamos por unos ruidos que parecían conversaciones afuera, lo que asumimos que era alrededor de las 8 de la mañana, porque cuando nos despertamos, nos dimos cuenta de que no había ningún reloj en la habitación. De hecho, solo había camas, una mesita, una ducha y un lavabo. Ni siquiera había un tocador o una televisión. Salimos para dejar el hotel, pero el recepcionista no estaba allí para hacer el checkout, así que dejamos nuestra llave en el mostrador. No había nadie más dentro del hotel ni afuera. Todavía no hemos descubierto de dónde provenían las voces que escuchamos. Fuimos al McDonald's a comer, sin embargo, solo estaba disponible el drive-thru. Pedimos nuestros McMuffins en el drive-thru y luego giramos la esquina para pagar y recibir nuestra comida en la siguiente ventana. Vimos la bolsa ya sentada en el estante afuera de la ventana, con la ventana cerrada y el interior oscuro. Tomamos nuestra comida y nos fuimos sin pagar. Ya no queríamos quedarnos más tiempo. Honestamente, estábamos empezando a asustarnos en ese punto. No había señal de celular, ni recordamos haber llegado allí. Simplemente, de repente, nos encontramos en ese pueblo. Me acordé de esto porque hace unas horas leí un texto sobre una experiencia similar que alguien tuvo en Utah. Solo vimos a una persona allí, el recepcionista del hotel, y manejamos durante media hora antes de volver a ver algún letrero de carretera. Mi hermano y yo recordamos exactamente lo mismo, así que no creo que hayamos alucinado ni nada por el estilo. Si tienes alguna idea de lo que sucedió en ese pueblo, por favor házmelo saber.